Esta tarde, ADN 40, y No hay lugar común, presenta a Isabel Krauni. Me da muchísimo gusto poder entrevistar a esta luchadora, mujer luchadora social de hace muchísimos años por la libertad y la paz para los niños. Y bueno, pues su trayectoria justamente está ligada a este tema, así es que hablaremos de esa biografía que le aproxima a la infancia y hagámoslo desde la infancia, desde su propia infancia. ¿Cómo estás, Isabel? Gusto en saludarte. Oh, encantada de estar aquí, Rafael. Muchísimas gracias de tenerme y pues de charlar, de tener esta oportunidad de charlar contigo. He tocado estar en los organismos, particularmente en UNICEF, ¿no? Más preocupados justamente por liberar a los niños frente a la violencia y otras amenazas. Hoy tienes una organización justamente dedicada a esta tarea en México, pero lo decía hace un momento, me interesa saber cómo una niña, ¿no? Si nos regresamos a tu infancia, se empieza a preocupar por los problemas de la infancia al punto de hacer, pues, de este tema el principal motor de su biografía, Isabel. Sí, pues mira, yo pues fui desde de niña muy interesada siempre en puntos que realmente pues de apoyar a todos los otros, especialmente a los más chiquitos. Cuando jugaba con muñecas, pues siempre jugaba para ayudar. Pero también la vida que me llevó de con mis padres, como por veces siempre los años formativos son muy importantes, que me llevaron por muchos sitios en África, en Europa, y entonces me di cuenta que había un mundo mucho más grande y las iniquidades que había en el mundo, ¿no? ¿De dónde son tus padres? ¿Dónde naciste tú? ¿Y por qué andaban ustedes rolando por África y otros países? Sí, fíjate que yo soy portuguesa de nacimiento, nací en Lisboa, en Portugal, hace unos años, y soy irlandesa de casamiento, mi marido es irlandés. Fíjate que mis papás pues tenían una profesión que los llevaba a varios países por cuantos años, y yo pues los acompañaba con ellos. Entonces ahí fue donde empecé que realmente pasamos mucho tiempo en África. Mi papá tenía una profesión un poco distinta de los demás. Era un taxidermista, trabajaba para los museos, para hacer los animales que ahora vemos en muchos museos. Y entonces, pues yo estaba siempre con él, acompañándole, viéndolo al libre y viendo lo que estaba haciendo también. Y pues me empapé de mucho de lo que estaba ¿Qué, pasando en el mundo qué países, desde Isabel? muy chiquita. ¿Cuáles fueron los países que te Pues marcaron como más? como éramos, viví en Mozambique, viví en Zambia, viví en Angola y después, claro, en Portugal también y después en toda mi vida, Estados Unidos, el sur de Sudán, en Nepal, en Suiza, en Estados Unidos, México, Liberia, como ves, No, ha andado por ahí. ¿cuántos pasaportes ha necesitado tu biografía para coleccionar todos esos sellos? Isabel, te metes a la diplomacia de Naciones Unidas, es decir, esa es tu opción. Sí, sí. ¿Cómo esta joven portuguesa con todas estas inquietudes, con este bagaje de viajes, digamos, por países muy distintos, donde la marginación y la pobreza golpean fuertemente a los niños, te llevan a la UNICEF y haces carrera ahí adentro? Sí, pues mira, yo empecé mi carrera con UNICEF en Nepal. Antes estaba con el PNUD, en realidad, en sur de Sudán, donde también trabajé por 6 años. Y entonces, en realidad, fue en sur de Sudán donde me encontré con mi marido en un avión que iba de Khartoum a Juba y él siempre me cuenta que casi que lo pongo fuera del avión, por eso se ha hecho mi amigo. Y pues un año y medio después estábamos casados. Nos fuimos a Katmandú por 11 años, donde entonces realmente estaba trabajando con UNICEF. ¿Cómo vienes a dar a México, donde en efecto la pobreza de niñas y niños de la calle, por ejemplo, es Wow. un problema dolorosísimo y que nunca se contuvo, se transformó, ahora son familias, ¿no? En la calle, pero sigue habiendo muchísimos niños en circunstancia de calle. Cuéntame tu aterrizaje en México y qué significó ser cabeza de UNICEF justamente en mi país.
Me encantó llegar a México y ver un país tan poco, con tantas desigualdades, con tantos realmente, con tantos retos para la niñez. Como sabemos, tenemos 40 millones de niños, niñas y adolescentes en México. Uno de cada tres mexicanos es un niño, una niña, un adolescente. Y yo, por ejemplo, en mi país en Portugal somos 10 millones. Aquí tengo 4 Portugales de niños y de los cuales más de la mitad, 21 millones, viven en pobreza y 5 millones viven en pobreza extrema. Entonces, ¿qué podemos hacer como la directora de UNICEF, como la representante de Naciones Unidas de la parte de la niñez? ¿Qué podría yo hacer? Empezando trabajando, nosotros en UNICEF pues trabajamos mucho con el gobierno que está, pues cuando llegué en 2013, y entonces empezamos a trabajar. Y una cosa que me ha dado cuenta inmediatamente, no solo en las iniquidades, las diferencias que cada estado es un mundo y cada niño es un mundo también, ¿no? Y me ha dado cuenta que realmente, a pesar que México había firmado la Convención de los Derechos del Niño había 25 años, no tenía una ley para la infancia. Entonces, eso me chocó muchísimo, porque también una de las cosas que me impresionó era que México había sido uno de los países que había impulsado realmente a tener esa ley y no lo habíamos hecho. Entonces, hablando con las autoridades, pues después de mucho cabildear, me decían, mira, pues vamos a hacerla, pero lo vamos a hacer preferente. Entonces, lo tienes que hacer en 60 días. Entonces, lo que no se había hecho en 25 años, lo teníamos que hacer en 60 días. Lo hemos Y hecho. es esta ley que da origen al Sistema Nacional justamente de Atención a la Infancia, el CIPINA, que tiene el Totalmente. acompañamiento de la ONU, y ahí pudiste haberte detenido, ¿no? Y decidiste Sí, retirarte, pero retirarte del sistema de Naciones Unidas, pero no del tema infancia. Formaste una nueva organización, te decidiste quedar en México. Supongo que tu marido irlandés se quedó aquí también en México. A ver, también. cuéntame un poco este conjunto de decisiones, porque después de recorrer el mundo, pues yo tendría tentación de irme a Katmandú, a lo mejor de vuelta, ¿no? Que es un lugar maravilloso, y tú optaste por Acapulco Guerrero. A ver, cuéntame un poco Sí. Pues mira, estas aquí también decisiones. tenemos muchos retos en Acapulco Guerrero. Cuando yo salí de UNICEF porque me jubilaba, uh, el gobierno mexicano me otorgó la Águila Azteca por mi labor, que fue la primera vez que lo han otorgado a un miembro de Naciones Unidas. Entonces yo, muy orgullosa, por eso me decidí quedar en México y por eso decidí continuar, porque vi que aún había mucho que aportar y había mucho que hacer y que realmente pues podría también continuar a poner mi granito de arena. Por eso estoy aún en el CIPINA Federal, en el CIPINA, que es el órgano coordinador, como has dicho, para todo lo que tiene que ver con la Ciudad de México y de Puebla. Nosotros estamos muy baseados en Puebla. Y aquí lo que me ha dado, lo que me ha chocado también siempre es la violencia. Como sabes, estamos en la región más violenta del mundo y México este año, en los últimos 10 años, hemos tenido más violencia. El COVID no nos ha ayudado para nada. 6 de cada 10 niños experimentan algún método violento de violencia. Los niños están ahora, y las niñas muy en particular, sufriendo mucho en términos de todo lo que tiene que ver con estar encarcelado, estar en casa, todos los retos que tenemos con la educación. Diariamente desaparecen 4 y asesinan a 3,6 niños, niñas, adolescentes. Los retos son inmensos. Entonces, ¿cómo puedo hoy apoyar ahora de otra trinchera, pero también con muchos amigos en México? ¿Cómo podemos apoyar a avanzar la agenda de la niñez? Fundación Juconi, que ya existía hace 30 años que estaba trabajando en Puebla, me pidieron que los liderara y hace 4 años pues es lo que estoy haciendo. Continuamos realmente, tenemos 3 programas, tres áreas de intervención, programas muy sólidos, reconocidos internacionalmente, que se pueden replicar y son sustentables. Estamos llegando, grosso modo, a 1,000 niños y a más de unas 350 familias directamente día con día. Tenemos también centros donde tenemos jóvenes, tenemos también otros centros de apoyo diarios
también tenemos el instituto donde diseminamos todo lo que aprendemos, toda nuestra metodología Fuponi, y lo estamos compartiendo con el DIF, con organizaciones de sociedad civil, con órganos internacionales de los cuales pertenecemos, como Family for Every Child. Y después tenemos otra área que es incidencia. Esos son los tres pilares de Fuponi. Los programas donde aprendemos y donde nos enfocamos, el instituto donde diseminamos la información y incidencia donde trabajando con el pacto, por ejemplo, ayer se pasó la ley de migración, ahí estamos por detrás de muchas otras organizaciones, jalando para que la condición de la niñez en México y que sus derechos sean realizados. Mira, teníamos 40 millones de niños, creo que son 39 millones y picos, pero grosso modo 40 millones de niños, más de la mitad están en pobreza. Eso quiere decir que grosso modo, 21 millones, que como ves es una cantidad enorme de niños, niñas y adolescentes, y 5 millones viven en pobreza extrema. La cara de la pobreza en México de los niños, niñas y adolescentes es una niña indígena que vive en una zona rural y que realmente pues tiene le llegan muy pocos de los beneficios que le debían llegar para niñas. Un punto muy importante, si no invertimos en la infancia, si queremos cambiar el país, es invertir en la infancia. No lo vemos como un gasto. Y ahora mismo también estamos reduciendo los presupuestos para la infancia para el presupuesto del próximo año. Es una inversión, no hay que ver que sea un gasto. Isabel Crowley, pues el Águila Azteca más que te la merecías y gracias por seguir retribuyendo a este país con este esfuerzo musculoso, déjame decirlo, para niñas, niños que son lo que será México en el futuro. Así es que si no invertimos en ellas, en ellos, afectivamente, también políticamente, educativamente, en materia de salud, pues el futuro de México no será lo que suponíamos. Gracias, Isabel, por esta mirada. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. De verdad, gracias por esta oportunidad, Rafael. Pues nos encontramos aquí el próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40, con temas, con personalidades que no tienen lugar común.